Tov, empezamos en 3, 2, 1. Erev Tov, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de Hanukkah. Hanukkah va a ser esa semana y el propósito del shiur va a ser de dar una perspectiva histórica de la fiesta, principalmente para entender el contexto geopolítico y social en el cual la historia de Hanukkah se desarrolló, y a la vez tratar de establecer o ver si hay un paralelismo dentro del cuento de Hanukkah en su época y la nuestra hoy en día. Al final, vamos también a establecer una relación dentro de ese cuento, el contexto y el contexto histórico que vamos a mencionar y la parasha de la semana, de la vida de Yosef con sus hermanos. Bueno, empezamos con el principio, estableciendo solamente las bases de la historia. Cuento de Hanukkah, conocemos, es una rebelión de los judíos contra el imperio griego. Al menos hoy se llama griego. Antes se llamaba griego también, pero vamos a ver que vino de otros lugares. Y en Parashat Vayeshev tenemos la vida de Yosef con sus hermanos en la tierra de Israel. Principalmente la vida de Jacob con sus hijos y la vida de sus hijos en detalle. Lo que sí vamos a ver es la venta en esa semana. Vamos a tener el cuento de la tragedia de la venta de Yosef por sus hermanos a Egipto como esclavos, y de ahí el cuento se va a suceder. En ambos casos, en el caso de Hanukkah como en el caso de Yosef, tenemos una minoría que se siente aislado de parte de la mayoría. Hay una mayoría de personas que quieren vivir de una manera, tiene alguna perspectiva, y tiene una minoría que se siente oprimida por esa mayoría. En el caso de Yosef, es Yosef frente a sus hermanos, se siente bullied, se siente aislado, excluido, y de manera más general, en el cuento de Hanukkah tenemos un grupito pequeño de judíos en comparación a todo el imperio que tiene enfrente. Tiene un grupo de personas, pueblo judío, una parte del pueblo judío, que se siente oprimido por la mayoría. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener una relación entre los dos cuentos y vamos a ver ahorita el contexto histórico y cómo desarrolló y creció esto. El cuento de Hanukkah empezó mucho más antes que el cuento de el frasco del aceite. El cuento de Hanukkah empieza con la caída y el crepúsculo del imperio babiloneo y perso. Sabemos que en un momento el imperio perso conquistó el imperio babiloneo. El imperio babiloneo era el imperio potente a la época de la destrucción del primer templo, pero ya a la época de Purim, que eso era menos de 70 años después, ya teníamos el imperio perso que conquistó el imperio babiloneo. Entonces se llamó en ese momento el imperio perso-babiloneo porque el imperio perso incluyó y tragó el imperio babiloneo en sí.
Ahasverosh era el rey del imperio que vino de Babiloneo, pero reinaba en Parás, la capital del imperio perso. Vashti, su esposa, era la nieta del emperador del imperio babiloneo, que ya no existaba, se casó con Ahasverosh. Entonces, sí había una merge, ¿okay? Una unión de esos dos imperios, no porque hicieron un paz, sino porque el imperio perso tragó literalmente, ganó sin ninguna guerra, conquistó todo ese territorio, ese imperio. Pero ese imperio perso también tenía su tiempo. Su tiempo era relativamente corto. Y seguimos aproximadamente 2 siglos después, un poquito más que 2 siglos después, 2 siglos y medio después, y tenemos la ascensión de Alejandro Magno. Alejandro Magno, él viene de Macedonia, entonces por eso digo, hoy lo llamamos griego, pero realmente vino de Macedonia, que es un país pequeño al lado de Grecia. Y bueno, el cuento de su conquista mundial es famosa y conocida, pero él tenía, aparte de ser un conquistador y un estratégico genial, él tenía también una educación filosófica amplia. Estudió, tenía como maestro Aristóteles, y su educación filosófica y política dio nacimiento a una visión del imperio muy distinto de lo que había antes. Para él era importante no solamente la conquista del territorio geográfico y de imponer impuestos sobre la gente para sacar más dinero. La fuente de ingresos para el Alejandro Magno no era solamente el tesoro de los reyes vecinos, sino realmente tenía esa visión global ya en ese momento de crear un imperio con un dinamismo económico y cultural a la vez. Y para establecer, cuando uno está conquistando países en el mar Mediterráneo y a la vez va a ir hasta el Medio Oriente, el Oriente Lejano, hasta India, ya tiene muchas culturas distintas, muchos idiomas, muchos pueblos, mucha fe, religiones. ¿Y cómo puedes reunir todos esos países en un solo imperio? Usualmente una nación, un pueblo, un imperio se va a reunir alrededor de un idioma, una cultura, una comida, etc. Pero aquí está conquistando el mundo entero, no puede ser. Entonces él tenía así claro en la mente el hecho de crear realmente una cultura universal. Y eso es fundamental para nosotros de poner el dedo sobre esto. ¿Por qué? ¿En qué sentido una cultura universal? Él entendió que cada uno va a tener su particularidad, pero sí quería que vamos a tener algunos valores, que esos valores serán universal aceptados para todos. Eso se llama la cultura helenista. Esa cultura era en ese momento el símbolo del modernismo, en todo nivel, intelectualmente, económicamente, culturalmente, socialmente, etc. Los sabios del imperio griego desarrollaron la filosofía, ciencias naturales, la poesía, el arte, plasti, la cultura del cuerpo, la belleza corporal. Imponer esa cultura sobre el mundo era sumamente importante en el plan de Alejandro Magno. Y a la vez,
para él eso le ayudó a conquistar, no solamente a fortalecer, sino a conquistar, porque las culturas antiguas tenían muchos prejuicios y limitaciones de prohibiciones, de supersticiones, etc. Eso sí prohibido, eso no prohibido. Y él estaba con una perspectiva muy permisiva. Todo está permitido, todo está libre, hace lo que quiere. En ese sentido, había una aceptación masiva de la cultura griega. Y no es solamente que no encontró muchas dificultades en imponerlo, es que realmente él siempre se como grefaba, se agravaba en las culturas locales. Quiere decir, si una cultura, si él se llegaba en Parás, los persos, y ahí tenía los astroates, como se llaman, no le molestaba a él, solamente tenía que agregar en el panteón de sus dioses y divinidades también los dioses y símbolos griegos. O sea que el componente universal se agrega en la cultura local. No tienen que rechazar o votar a tu cultura, solamente agregar la cultura universal. Para la gente eso parecía muy tolerante, muy bueno. Entonces, no solamente que eso fortaleció el imperio, sino que también le ayudó a conquistar. Le ayudó a conquistar en el sentido que él encontró mucha cooperación de parte de la sociedad local en aceptarlo, en promoverlo, en entrar en su ejército para ayudar a conquistar otras provincias, etc. Eso se desarrolló muy bien, pero en los 300 antes de nuestra era común, de nuestra era, Alejandro Magno falleció, fue asesinado, todavía no se aclaró eso históricamente, pero murió. Y ese imperio gigante se separó en tres partes. Tres generales muy importantes recibieron, había una batalla ahí, una lucha, pero al final se separó, dividido en tres, entre tres imperios. Dos de ellos, uno recibió la base y dos de ellos se repartieron los imperios del Oriente, del Asia, ¿okay? Medio Oriente y Oriente Lejano. Esos dos generales, dos reyes, uno se llamaba Talmi y el otro se llamaba Slavacus. Talmi era el rey de Egipto. En esa época Egipto era una zona muy grande. Todavía es, pero aún más. Y Slavacus era el rey de Siria, Irak, Parás, o sea, Irán, Afganistán, Pakistán y alguna parte de India también. Hoy vemos Egipto y Israel, la tierra de Israel, como dos continentes separados porque tenemos el canal de Suez. Pero realmente sabemos todos que el canal de Suez es una obra humana recién. Había una continuidad terrestre de Israel hasta Egipto. ¿Usted me sigue? Entonces, la tierra de Israel se encontró en fin como la área esponja en la frontera dentro del imperio de Talmi y del imperio de Slavacus en Siria. Egipto en el sur, Siria en el norte, Israel en la mitad. Y de vuelta, recuérdate, tiene acceso terrestre por ambos lados. El canal de Suez no existía. Entonces, eso hizo que, en verdad, Israel cambió de mano varias veces. Era al centro de la pelea dentro de esos dos generales.
y cambió muchas veces. La mayoría de los 100 primer años después de la muerte de Alejandro Magno, Israel era bajo del imperio de Ptolemy de Egipto en el sur. En el año 200 antes de nuestra hora común, entonces 100 años después de la muerte de Alejandro Magno, Israel pasó al imperio de Siria, que eso era el imperio de Eslavacus. Y en contra de él, los judíos se rebelaron 37 años después. ¿Ok? Pero, aunque se rebelaron y aunque había toda esa pelea política, más que todo había una conquista y una guerra cultural importante. Eso era la fuerza conquistadora de la cultura helenista a imponerse sobre los pueblos y las sociedades bajo de su jugo. El interesante es que aunque Israel era a veces del sur en Ptolemy el Egipto o a veces de Eslavacus en Siria en el norte, pero ambos compartían la misma cultura griega de Alejandro Magno, era el mismo legado. Entonces, el helenismo era parte de ambos imperios. La guerra no era fundamental, era principalmente territorial y a fin políticas. En todo ese océano de población adoptando esa cultura helenista, Jerusalén y el territorio de Yehudá era un bolsillo pequeño de resistencia. Geográficamente era casi insignificante. Y a nivel de cantidad de personas tampoco era importante. Y eso era la única población en la zona que rechazaba esa cultura universal, esa nueva perspectiva de vivir el mundo, de percibir el mundo. En la época de Ptolemy, el Egipto del sur, de vuelta, cuando en los primeros 100 años mayoría de los años, él tenía control de Israel, él estaba muy a favor de la cultura judía. No trató de imponer la cultura helenista. Y en ese sentido era siguiendo el legado de Alejandro Magno. Y sabemos que Alejandro Magno apreció mucho la cultura judía, la Torá, la profundidad y la sabiduría de los Jajmei Israel, de los sabios judíos. Y Talmi también siguió ese camino. Entonces tenemos hasta el cuento que él invitó a 70 sabios de Israel a venir en Egipto, lo encerraron a cada uno en un cuarto, pidiéndolo de traducir la Torá. De traducir la Torá, y cada uno era encerrado para que no puede consultar con los demás si quieren cambiar algo para que no se sabe. Y cada uno entonces entendió el cuento, pero hay parte de la Torá que si lo traduce de manera literal se va a equivocar sobre la fe judía. Entonces cada uno tradujo la Torá, pero hizo algunos cambios. Y el milagro es que cada uno de los jajamim pensó a cambiar exactamente los mismos lugares y adaptarlos exactamente de la misma forma. Un ejemplo famoso que es en el primer versículo de la Torá, cuando dice Bereshit bara Elohim, al principio, al comenzamiento, creó Dios. Se puede entender el principio creó Dios, como si hubiera algo antes de Dios, esa existencia que se llama Bereshit, y Bereshit es una existencia
que creó a Dios. Bereshit bara Elohim, Bereshit creó a Dios. Y para evitar ese error que los goyim podría hacer en la lectura de la Torah, que eso claramente es el opuesto de nuestra fe, que Dios es la única existencia omnipotente, eternal, en el pasado, presente y futuro. Ellos cambiaron y escribieron las palabras al revés. Elohim bara bereshit. Dios creó al principio la tierra y el cielo. Y el milagro era que cada uno de esos sabios, encerrado en su cuarto, pensó de la misma error que se podría suceder si lo hubiera traducido literalmente, y lo cambió de esa manera. Y así hay otras partes de la Torah que similar a eso se cambiaron y todos de la misma manera. Eso es considerado como un milagro y es el cuento de la traducción de los 70s, así se llama, la traducción de los 70s. Entonces aquí en ese caso vemos que Talmi, el imperio de Talmi Egipto en el sur, era a favor del pueblo judío. Y no solamente era a favor, sino que era también curioso y apreciaba su particularidad cultural, religiosa, ético y también por toda su sabiduría. Pero cuando eso pasó al norte, al imperio sirio, se llama Asiria, no es solamente Siria, es Asiria porque es un imperio bastante grande, ¿ok? Ese imperio vio al pueblo judío y esa resistencia al helenismo de manera perturbante. Entonces, trataron de alguna manera de limitar o de imponer o de influir sobre los judíos. Mientras todo esto, hay también que reconocer una otra parte del cuento. No es que 100% del pueblo judío era totalmente ortodoxo, rechazando en bloque la cultura helenista. Había muchos jóvenes desraizados, todavía sin la madurez de entender el cargo histórico de su cultura y la importancia de lo que ellos traen en el mundo, que fueran muy atraídos con la cultura moderna y nueva. Ese ambiente permisivo, esa belleza del cuerpo y todo esa belleza external de la arquitectura, etcétera, el arte, la palabra, la canción. Y el hecho de un imperio universal, con una cultura universal, eso atrajo a muchos jóvenes. Y esos se llamaban los judíos mityavnim, que estaban engreguiándose. No sé si es una palabra que se puede decir, pero engreguiándose, se estaban haciendo griegos. En la cultura griegos, obviamente, porque ya lo expliquemos, el imperio no era de griega en ese momento, porque ya se dividió el imperio, era un imperio sirio, Asiria. Pero la cultura era la cultura helenista. Entonces se estaban helenizando. Pero poco a poco los jóvenes no eran solo. Los jóvenes crecieron y también la parte aristócrata del pueblo se helenizó más y más. ¿Por qué la parte aristócrata se helenizó? Porque helenizarse era una tarjeta de entrada en el club de la economía grande, de los centros culturales, de las relaciones públicas. Entonces, cuando uno se helenizaba, se vestían con la ropa moderna, hablaba de manera moderna, comía la comida moderna. Él tenía espacio, él tenía su puesto en las grandes reuniones, en los grandes mercados. Era parte del mundo grande. Business was booming. Y así teníamos el pueblo judío en su grande mayoría guardando su herencia judía, pero también teníamos dos extremas, los jóvenes helenizándose
y la aristocracia. La aristocracia es una minoría, pero tiene mucha influencia sobre el pueblo. Eso estamos muy claros sobre esto. Entonces, aquí los Jajmei Israel entendieron que están en peligro no tanto político, sino que cultural. Y había una necesidad de reeducar sobre la importancia de nuestra herencia versus una asimilación muy fácil. Y bueno, había un suceso, un éxito relativamente bueno. Los extremos helenizándose crecieron un poquito, pero la mayoría del pueblo guardó su forma. Los ritos en el Beit HaMikdash siguieron normal, Emunat Israel siguió normal, la mayoría del pueblo siguió normal. Había un momento, un cambio determinador que realmente elevó el riesgo del pueblo judío a tal nivel que la presión que pusieron causó el resultado opuesto al plan. Voy a explicar. Cuando Antíochus emergió en la escena política como gerente del regente de la zona donde había también Israel, él tenía un tipo de fobia de parte del pueblo judío. Le preocupó mucho. Le preocupó mucho que tiene una población muy dedicado, muy convencido a aislarse de esa cultura universal. Y él pensó que eso es una amenaza a la hegemonía y a la estabilidad de su imperio. Entonces vio como una necesidad prioritaria de submisir a ese pueblo culturalmente, políticamente ya estaba sumiso. Estamos bien claros. El pueblo judío ya estaba bajo del control de ese imperio, o del norte o del sur, o de Egipto o de Asiria, pero igual políticamente no tenía una independencia total. Tenía sí un rey judío, había sí, todos los cortes eran judíos, la administración todo era judía, pero los impuestos y la ley federal de las fronteras era del imperio dominante. Era como, si podemos decir, una provincia del imperio más grande. Una provincia que se autorrigen, como todas las provincias del imperio, porque el imperio central no tenía ni el deseo, ni la gana, ni los resources, ni la capacidad de manejar el diario, la rutina diaria de cada provincia. Entonces cada uno se manejó independientemente y tenía como provincia del imperio la protección del imperio y a la vez el deber de pagar los impuestos, y estaban todos bajo de la autoridad central. Asimismo Jerusalén era. Entonces no era en ese momento, no había ningún cambio político a ese nivel. El cambio central que precedió a Hanukkah era un cambio cultural principalmente. Y ese cambio era cuando Antíochus entró. Antíochus entró y, como dijimos, vio el pueblo judío y ese aislamiento de la cultura universal helenista como una amenaza a la hegemonía y a la estabilidad del imperio. Entonces trató al principio de manejar la situación de manera política. ¿Cómo hizo? Él trató de eliminar, ya que está controlando la zona, él eliminó los cargos, los que tienen los cargos oficiales importantes, y puso allá personas leal a él, helenistas, judíos, pero helenistas. Empezó sacando el Cohen Gadol. El Cohen Gadol es como un rey en el pueblo judío,
es otra de las coronas. Hay 3 coronas: la corona del rey, la corona del sacerdote y la corona de la Torah. Es la corona de los Jajamim, entonces coronado a través del Beit Din, el Sanedrín. Tenemos la corona del Cohen, que es la parte religiosa, y la parte del rey, que es la parte política. Entonces tenemos la corona política, espiritual y de las ciencias, bueno, de la sabiduría. Son las 3 columnas del pueblo judío, del gobernamiento judío. Él empezó a atacar esas partes. Y ya que era un objeto cultural y no un objeto político, se atacó a la Kohen Gadol, al sacerdote, al Kohen Gadol. Cambió Jonio, que era el Kohen Gadol de esa época, y puso, en vez de Jonio, puso un judío helenista que se llamaba Yasón. Yasón era un helenista, pero no extremo helenista, era también judío, observante, etcétera, que admiraba todavía la Torah y las mitzvot. Entonces, no era un cambio drástico tan importante. Los judíos podían todavía aguantar, entendieron que era una manipulación política, pero todavía no hay razón para salir en guerra. Después sacaron a Yasón y pusieron un judío helenista extremista, vamos a llamarlo extreme left, es progresivo extremo, que se llamaba Manalús. Ya de su nombre tú entiendes que es un nombre griego, no es un nombre hebraico. Manalús o Menalaus, como lo llaman, no es un nombre como Yohanan o como Junio. Y él era el nuevo Kohen Gadol, era un judío progresista, helenista, extremista. A la vez hizo un cambio político y Jerusalén se transformó en una polis. ¿Qué significa una polis? Sabemos que hoy, cuando se llama una ciudad metropolitana, metrópolis, realmente polis es una ciudad estatal en griego, en latino. Entonces, la ciudad estatal, Jerusalén, se hizo como una ciudad estatal y en ese sentido tenía leyes y manera de regirse que eran directamente bajo del Estado federal con una lupa más cercana. Se saca de su estatus de ciudad religiosa, con su independencia, subjugado de impuestos, y se hizo como una ciudad del imperio. En ese momento, como una polis digna de ese nombre, tenía que representar el imperio. Y cualquier polis, como lo vemos en Quesaria y otros, que tienen la bandera del imperio, tenían que tener el gimnasio, tenía que tener el Colosseum, tenía que tener todas estas instituciones griegas representando esa cultura helenista. En ese momento, los judíos ya empezaron a entender que el cambio es más allá que menor. Pero todavía había muchos judíos que apreciaron y, en fin, está haciendo la ciudad más conveniente, más invirtiendo mucha plata para hacerlo más confortable, etc. No había razón todavía de hacer guerra. Sí, el sacerdote Kohen Gadol era un problema, pero eso es lo que hay por ahora. El problema es que, en paralelo a esto, Antíoco siguió a dar toda la espalda al partido helenista judío y los demás fueron poco a poco sacados del poder, de todo puesto de poder. Los judíos helenistas eran realmente los soldados más leales de la guerra de Antíoco. Ellos eran dentro del pueblo y podían influir y traer más y más judíos a la causa. Como judíos progresivos, como judíos pensando que van a iluminar el mundo y cambiar el pueblo judío hacia el futuro para integrarse en la cultura moderna, tolerante, etcétera, etcétera, no eran personas que pensaban en el malo del pueblo,
sino era persona que realmente se pensaba en haciendo el bueno por el pueblo. Y miraban a los Jajamé Israel, la mayoría del pueblo que guardaban su judaísmo conservativo, como personas oscurantes del pasado, encerrado, fanáticos, etc. Entonces realmente aquí podemos ver un paralelismo muy cercano a nuestro mundo, con una parte del mundo con una cultura muy progresiva, que no se para donde es, sino que todavía siempre sigue a chequear dónde son las fronteras nuevas del progresivo. Y una mitad del mundo, un poquito más de la mitad, pero una otra parte del mundo que es mucho más conservativo en el sentido que se agancha y atrapa en su cultura ancestral. Y a la vez vemos que esa cultura progresiva está atrayendo mucha persona por la facilidad de la vida moderna, por la opulencia, por la riqueza, por la libertad, muchas libertades personales y sociales y públicas. Entonces, en ese sentido, estamos en un paralelismo cerco dentro de la situación cultural de esa época y la nuestra hoy. Eso siguió un par de tiempo, pero el pueblo judío aguantó. Entonces, Antíoco llegó a una conclusión que él no va a poder hacer un cambio fundamental, drástico en el pueblo judío sin atacarse al corazón de esa nación que es su fe, su religión. Empezó entonces a hacer decretos directamente sobre la práctica del judaísmo, enfocando sobre las venas, arterias principales. La prohibición de guardar el Shabbat, la prohibición de hacer la Brit Milá y la prohibición de traer korbanot. Korbanot es lo que reemplaza el rezo de hoy, pero con un ritual del Bet HaMikdash hace mucho más importante y central al pueblo judío. Imagínate que sin ese tres mitzvot, Shabbat, Milá, Korbanot, y había más, la prohibición de hacer Rosh Chodesh, entonces no podemos tener calendario, se borran todas las fiestas, está realmente cortando los puentes de la práctica judía. A nivel paradoxal, esas leyes causaron el efecto absolutamente opuesto a lo que era el plan. Él pensó por ese medio de atacar al corazón de la religión para por fin enforzar al pueblo judío a alejarse de su religión y abrazar el helenismo. Lo que sucedió es que eso mismo era lo que forzó al pueblo judío a rebelarse una vez por fin, porque ya no tenía nada de perder. Lo pusieron bajo los pies frente a la pared y ya no hay para dónde escapar. Si no pueden vivir como judíos, no van a vivir. Y eso no era un plan nacional de gente que se ha juntado y dijeron, vamos a hacer una rebelión. No había nada de esto. La rebelión empezó espontáneamente, de manera espontánea. Pero sabemos que cuando tiene una rebelión que empieza de manera espontánea, es una rebelión que viene en un terreno muy fértil, de una rebelión interna de mucho tiempo, con gente que ya rechazan el poder muchísimo y solamente no tiene todavía el coraje de tomar las armas y salir adelante, pero tiene solamente un sueño, es de irse. Obviamente tenemos que poner, aparte de esto, los decretos físicos. El imperio griego era un imperio que también robó la plata de los judíos, no solamente por medio de impuestos, sino simplemente entrando y robando la plata. Entonces los judíos se hicieron más pobres y más pobres. Y robaron también las mujeres. Violaban a las mujeres casadas, las mujeres no casadas. Había también una ley que imponieron que cada mujer que quiere casarse, la calá, tenía que ir, pasar una noche
con el gobernador o el general en la noche antes de la jupá. Era todo para poner su marco de autoridad. Eso para el pueblo judío era intolerable. Y eso puso esa rebelión. La rebelión se empezó en un pueblito que se llama Modín. Hoy tenemos una ciudad grande en Israel que se llama Modín también. No es la misma ciudad, pero es una ciudad, era una ciudad pequeña, un pueblo, al lado de Jerusalén, en las montañas del territorio de Yehuda. Y ahí el jefe del pueblo se llamaba Matitiau ben Yohanan. Matatiau ben Yohanan era el líder del pueblo. Era un pueblo de Kohanim, por eso vivían cerca de Jerusalén. Y el Matatiau ben Yohanan tenía 5 hijos. Tenía Yohanan el Grande, nombrados como su abuelo. Tenía el segundo hijo Shimon Atarsi, Yehuda Maccabi, Yohanan Avafsi y Elazar Jorani. Cada uno son Yohanan, Shimon, Yehuda, Yohanan Agadol, Yohanan Avafsi y Elazar. Puede ver que todos tienen nombres judíos, hebreos. Ya entiende de cuál es el carácter de esos judíos que no tratan de helenizarse. Obviamente ellos guardaban el judaísmo, la Torah, la mitzvot, de manera muy leal. Y un día un grupo de soldados entraron en el pueblo, hicieron un mizbeach en la plaza central del pueblo y pidieron a ofrecer un puerco, un cerdo. Y obviamente no querían, no cooperaron porque el corbán tiene que hacer en el Bet HaMikdash, obviamente que no un cerdo. Entonces, para los soldados no querían matar a todos de una vez, pero no querían tampoco salir sin hacer el corbán. Con ellos, los soldados, vino también un judío helenizado, y él era como el guía para llevarlos al pueblo. Y él dijo, mira, ¿sabe qué? Yo soy también judío. Si ellos no quieren hacerlo, lo voy a hacer. Se acercó entonces para hacer el corbán. Y frente a ese Hilul Hashem, que un judío, en el nombre del pueblo judío, va a hacer el corbán de ese cerdo por el pueblo. Matatiau ben Yohanan, el mayor, el viejo, no hesitó, sacó su espada y le mató. En ese momento, obviamente, había los soldados que empezaron viendo ese ataque, entonces sacaron todas sus armas. Los 5 hijos alrededor sacaron también sus armas. Todo el pueblo atacó a los soldados, mataron a algunas, los demás se escaparon. Y eso ya era el principio de la rebelión. ¿Por qué? Porque era simple. Después de un ataque así, es 100% que la única cosa que había que esperar es represión. Entonces había que escapar del pueblo, había que evacuar, de salir toda la persona, las mujeres, los niños, todos tenían que irse a esconderse en la montaña porque van a venir y destruir, quemar el pueblo, matar a todo lo que pueden. Entonces no tenía otra opción, no había otra. Se escaparon y ya de ahí empezaron a atacar. Y se hizo una rebelión un poquito desorganizada al principio, pero sí lograron algo fuerte. Es que levantaron el moral del pueblo judío que era demoralizado, porque ya muchos judíos que eran sin esperanza juntaron a la rebelión diciendo hay una esperanza para recuperar nuestra independencia. Entonces ese grupo se crecieron
los pueblos de alrededor se juntaron en las montañas. Y Matatiao ben Yohanan, el mayor de edad, él era el jefe de la banda. Y empezaron a hacer algunos ataques. Y Matatiao murió en esas batallas. Entonces, su hijo Yehudá Macabí fue nombrado el general, el jefe de la banda. Él cambió de técnica y en vez de combatir el imperio griego, muy potente, asiriano en ese momento, frontalmente, empezó a desarrollar una guerra de guerrilla clásica. Bajan de la montaña, pegan, se escapan, desaparecen. El imperio tenía un ejército grande, pero para mover el ejército es una grande máquina, hasta que se mueve, que se desplaza, toda la infraestructura, la comida, los armas, los tanques, era lento, muy lento. Y ellos se estaban moviendo, saltando de montaña a montaña, cueva a cueva, atacando, escapando. Entonces lograron a tener mucho más ganancias. Ganaron, pero cosas pequeñas, pero ganaron. Y a la vez su popularidad creció. Entonces más judíos se juntaron, más luchas pequeñas ganados, y la presión creció sobre los griegos. Había muchas batallas. La mayoría de los 5 hermanos murieron en esas batallas. Y ellos, no solamente a nivel estratégico, que obviamente tenían superioridad, conociendo del terreno, etc., pero había algunas batallas que sí eran frontales. Y ganaron de manera totalmente miraculosa. Tenían 100 soldados frente de 1000 soldados y ganaban. Y los soldados judíos no eran entrenados, no eran soldados profesionales, no tenían las armas sofisticadas con los metales y todas las armaduras de todos los demás, los tanques de elefante, etc. No tenían nada de esto. Y aún así ganaban. Al final, Yehudá quería no solamente establecer una zona donde él puede vivir como judío, él y todos los demás, pero era importante para él de reconquistar Jerusalén y el Beit HaMikdash, para limpiar el Beit HaMikdash de toda la boda zará que pusieron allá, y de purificarlo, de reinaugurarlo, y de tener una vida judía normal en Israel. Entonces tenía Jerusalén en la mente, y trató mucho de dirigirse por allá. Lo que hizo entonces es que él logró acortar las rutas para llegar a Jerusalén. En algunos paseos pequeños que había, cada vez había trampas y atacaron a los soldados. Los griegos ya era complicado para ellos de llegar. Y de vuelta muchas batallas y ganaban. Y a un momento en la última batalla en el acceso a Jerusalén, Lisias, que era el general del ejército griego, llevó 40,000 soldados de infantería, soldados de pie, con caballos, elefantes, torres, lo que sea de armas. ¿En contra de quién? Un grupo de soldados de guerrilla, que ya la mayoría cayeron en la batalla, se quedaban muy poco, con hambre, sin armas buenas y muy poca persona. Pero algo sí tenía. Tenía una fe increíble en Akadosh Baruj Hu y en la causa de su batalla. Y estaban seguros que para ellos no había otra. No había manera de no hacer la batalla. La única forma era o de ganar o de morir. Porque de vivir bajo de ellos
era ya imposible igual. Entonces lucharon y esa última batalla era una manifestación de milagros increíbles, una ganancia imposible de describir, de planear. Era una sorpresa para los judíos, para los griegos, era increíble. Y en ese momento la ruta para Jerusalén se abrió y los Hashmonaim, que era ese grupo de combatantes, de combate de soldados, se apuraron al Beit HaMikdash, y eso era el 25 de Kislev, en el año 165 antes de nuestra era. Okay. Y llegaron al Beit HaMikdash, vieron todos los ídolos, la idolatría, etc. Entonces, sacaron a todo, limpiaron a todo, reinauguraron el Mizbeach, rehicieron la inauguración con los korbanot y buscaron para prender la menorá, y aquí el famoso cuento que no encontraron ningún aceite, solamente puro, solamente uno, y ese aceite quemó 8 días. De ahí el milagro, que está celebrando dos cosas, la victoria militar y la victoria espiritual. Pero aunque es una victoria militar, tenemos que recordarnos que la guerra era principalmente cultural. Y eso es muy importante recordar, de ponerse al centro del cuento de Hanukkah. No solamente porque ya estaban rigiendo la tierra, ya estaban recolectando los impuestos, etc., sino que aún si miras al cuento del aceite, ¿cuál era el propósito de los griegos en el hecho de impurificar el aceite? Si querían molestar al servicio del Beit HaMikdash, era muy simple de destruirlo. Podían romper todo ese frascos de aceite. Y ya, hecho. ¿Para qué tomarte el tiempo de abrirlo, impurificarlo, cerrarlo de vuelta y ponerlo de vuelta en su lugar? Era solamente para decir que siguen a prender la menorá, pero solamente como un candelabro de luz. Nada espiritual, nada santo. Era puro cultural. Luz, velas, eso es bello. Obra de arte, candelabra muy fino, de oro, eso muy lindo. Santidad, purificación, eso no es para nosotros. Eso no querían. Entonces, eso requirió esfuerzo, obra, trabajo, de abrir, de impurificar, de poner al puesto, y había un estoque grande. Entonces esa victoria, obviamente militar, obviamente el milagro del aceite, pero encima de todo es la victoria de la cultura judía sobre la amenaza de la asimilación pacífica y la asimilación por fuerza. Siempre la asimilación empieza con paz, pacificando, y a no resultar va a incrementar. Y siempre va a ser el rol de los judíos de establecer sus barreras muy claro, definidos adelante, para no empezar en esa caída que sabemos dónde trae. Pero sí lo que sabemos es que las dificultades de la asimilación lo tienen cada uno. Cada persona en su lugar de trabajo, cuando va al gym, cuando mira su película, cuando va de vacación, cada joven que va a la universidad, cada encuentro, siempre va a tener esa asimilación, llamándolo. En eso crees, en ese valor te identifica, a ese cuento que te piense. Y siempre van a poner nuestros valores, nuestro legado, nuestra cultura, nuestra Torá,
en comparación a una cultura que puede ser distinta o opuesta y ver dónde estoy yo, más allá o más allá. Y la dificultad es constante. La presión a veces más, a veces menor. Sabemos que para los jóvenes es siempre más grande. Pero al final el cuento de Hanukkah nos dice el siguiente. No hay ningún judío, en ningún caso, que si tiene la determinación y el deseo de guardar y seguir el camino de Dios, el camino de la Torah y la mitzvot, el camino de nuestros padres, ancestros, el camino ancestral nuestro, no hay ningún judío en ningún caso que no lo va a poder lograr. No hay ningún judío que no va a tener la fuerza en él mismo, en su corazón, en su neshama, de no despertarse y combatir para sí mismo, para sus valores y su modo de vida. Y el judío que está determinado a hacerlo, el cuento de Hanukkah nos dice que no solamente cada uno va a tener la fuerza de combatir y de resistir, sino que también cada uno tiene la capacidad de ganar. Y la ganancia no es una ganancia lógica, es una ganancia cuando aparece que no tiene ningún chance de ganar. Pero el cuento de Hanukkah es el siguiente, cuando todo aparece tan oscuro y todo aparece como si no hay ninguna chance de salir, no hay ni luz al final del camino. Al final la victoria es garantizada. Y con eso celebramos la fiesta, no solamente de la victoria, sino la fiesta de la determinación, la fuerza de sobrevivencia judía, de su valor, de su cultura. Y por eso lo celebramos con el aceite. El aceite trata de mezclarlo con agua, con cualquier otro líquido. Y el aceite siempre, al principio va a caer, pero él va a subir de vuelta y va a ser separado y encima. Y así el judío. El judío tiene a la vez la capacidad de penetrar en cualquier cosa como en el aceite, pero siempre de quedarse arriba, separado y guardar su particularidad, aunque puede ser en relación con los demás, siempre guardando su particularidad. Y eso se celebra en Hanukkah, y esa particularidad no es algo que disminuye o que da alguna restricción al judío, sino que al opuesto, eso es algo que ilumina a la casa judía, ilumina al mundo entero. Chag Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom, y que Bezrat Hashem merecemos muy pronto a llegar al Beit HaMikdash de vuelta, Beit HaMikdash Shlishi, y vamos a inaugurar el Beit HaMikdash, la Menorá, el Mizbeach, una vez más, y vamos a celebrar una vez más con todo el pueblo judío en el Beit HaMikdash Shlishi, y esa vez con el Mashiach Tzidkeinu con nosotros. Amén. Amén. Una pregunta, Shmuel. Esos judíos que no participaron en esa guerrilla, ¿cómo era la vida judía durante esas guerras? Otra pregunta es, los judíos que fueron helenizados, ¿cambiaron sus creencias? O sea, ¿se asimilaron por completo o de una u otra forma mantenían su judaísmo? Muy buena pregunta. La mayoría, obviamente, empezaron a conjuntar ambos, la parte helenista y la parte judía. Por eso podíamos ver un helenista extremista siendo Cohen Gadol.
pero obviamente la que una Gdolá para él era un ritual folclórico, entonces poco a poco la parte ritual, la parte religiosa perdió de su valor al cuento del helenismo. Y la mayoría de ellos no trataron de cambiar su fe. Los judíos no decían, no creemos en Dios, sino que tenían por mayoría ese sentimiento que la Torah no necesita las mitzvot. La Torah no necesita de ser en la misma manera antigua. La Torah puede ser diferente. Vamos a creer en Dios, filosóficamente, conceptualmente, pero en la vida concretamente podemos también tolerar a los demás. Tenemos nuestra fe, nuestro Dios, nuestras ideas, y hay también otras, y tenemos que aceptar a todos, y todos son verdad. La mía, la del vecino, y es una gran fiesta de todos, y un gran sholem, y todo va bien. Y poco a poco, cuando tú pones esto, entonces tu Dios, tu religión, tu fe, ya está perdiendo de su valor, porque no es tu fe, sino que es solamente una de las ideas en el bookshelf que tiene en la casa. Y lo que es interesante es que al momento de esa rebelión, muchos de esos judíos helenizándose se juntaron con los Hashmonaim, porque ellos estaban muy a favor de helenizarse por esa cultura universal de paz, de tolerancia, pero cuando se dieron cuenta que eso era paz y tolerancia solamente por uno que está como ellos, y intolerancia absoluta y tiranismo para cualquier uno que no es como ellos, eso no es tolerancia, eso es totalitarismo. Entonces, muchos de ellos se juntaron con el pueblo judío, también porque se dieron cuenta que no lo iban a dejar vivir como judío de ninguna forma. Judío moderno no era aceptado igual. Entonces, si de ser judío moderno tampoco no me da acceso suficiente para ser aceptado, tengo que ser totalmente helenista, entonces ya eso, rechazar mi judaísmo totalmente no quiere. Entonces muchos de los judíos helenistas se reunificaron con la mayoría del pueblo y se juntaron. Y también la otra parte que es que cuando la rebelión empezó había una presión creciendo sobre todo los otros pueblos. La vida judía era bajo presión fuertísima. Entonces la mayoría se juntaron a la rebelión sí o sí. Eso fue como un juego de dominó. ¿Cuánto tiempo duró esa guerra desde el momento en que esa rebelión comenzó a actuar? Entonces, el tiempo se discuta, pero sea, según todas las opiniones, alrededor de 2-3 años. Y una vez que la guerra terminó. Entonces entiende que eso tomó un tiempo. Claro. Una vez que esa guerra terminó, ¿cuál fue el decreto? O sea, los griegos no molestaron más a los judíos, no les imponían sus ideas. No, en ese ¿Cuál fue el momento, decreto final? no, en ese momento lo que sucedió es que los griegos, el imperio asirio, ya no tenía poder en esa zona. No, el imperio perdió de su posición de regente ni tolerante ni totalitario, no podía ser allá, era rechazado por la población por fuerza. Entonces ahí se estableció un reinado judío nuevo, que era un reinado realmente muy controvertido, que se llama el reinado de los Hashmonaim. ¿Por qué controvertido? Porque eran de familia de Kohanim, venían de ese pueblo de Modín, como lo dijimos, eran todos Kohanim. Pero los Kohanim nunca eran reyes, los reyes eran de la familia de David. Entonces ellos tenían la corona del sacerdote, pero también se autoproclamaron reyes del pueblo. Entonces, eso hizo un lineaje de un reinado judío, que se llama el reinado de Hashmonaim, que siguió casi 200 años,
y claramente no eran destinados a ser reyes. Era un reinado corrupto, con guerras fraternales interminables, y ellos mismos son los que trajeron a su autodestrucción con guerras luego de guerras de hermandad, compitiendo por el trono. No era bien ordenado, estructurado, no lograron hacerlo bien, y eso llevó al final a, había traición, y eso llevó al final a la destrucción del segundo templo. No era un reinado muy exitoso, pero sí tenía ese éxito en el sentido que lograron a ofrecer al pueblo judío 200 años más con el Bet HaMikdash, viviendo con la Torah y las Mitzvot. Y también nos ofrecieron Hanukkah. Eso es más que todo. En mérito de ellos, hasta hoy estamos comiendo sus ganillas pilatos. Eso no vale la pena. 100%. Bueno, a Freilichen Hanukkah, feliz Hanukkah a todos, Shabbat Shalom, y que les celebramos con la menorá en el Bet HaMikdash mismo. Hasta luego. Amén. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Luego, a Saco Baruch, Raúl. Chao, Leonardo. Saco Baruch.